Hola a todos, soy Pablo Veloso y vamos a hablar hoy acerca de tres categorías que nos permiten entender cómo funcionamos de una manera muy clara. Provienen de los gnósticos y estas tres palabras son neumático, psíquico y sárquico. Neumático suena a rueda de coche, es lógico, porque proviene de la palabra neuma, que significa aire, y eso es lo que genera la palabra neumonía, por ejemplo, ¿no? Una enfermedad de los pulmones, de donde se mueve el aire. Pero neumático define a un tipo de persona, que es la persona que vive en el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Imaginemos que nuestra mente tiene un rango de movimiento, ¿no? Tiene pensamientos muy burdos, pensamientos más sutiles que serían las ideas abstractas, como pensar acerca del amor, de la belleza, del bien, en contraposición a las más bajas, que son pensar si ganó mi equipo de fútbol o no, ¿no? O que me cae mal fulano. Ahora imaginemos que la mente empieza a remontarse cada vez más arriba y llega a un punto que está tan arriba que ya toca, digamos, su límite. Se hace esas preguntas esenciales, preguntas por el ser, como decía Heidegger: ¿quién soy? ¿Qué es la vida? ¿No? Eso es el neuma, eso es el espíritu, eso es la parte más sutil de la mente que ya está casi en contacto con aquello, lo divino, el misterio, lo que le querramos poner como nombre. De ahí para abajo vuelve a ser la mente, la psique, la mente, el alma, lo que le llamaban el alma a los antiguos, lo animado, cuando tengo emociones, me molesta esto, me gusta lo otro, eso es el alma. Entonces, psique es la mente, neuma es el espíritu y sárquico o soma es el cuerpo. Entonces, hay personas que viven en el soma, en el cuerpo. No es que no tengan mente, obviamente la tienen, pero es una mente como que en lugar de utilizarla, la usás pero para lo mínimo. O sea, en funcionamiento por defecto, como viene de fábrica, en piloto automático. Esos son los sárquicos. Así lo llamaba Pablo de Tarso, y de ahí viene que los gnósticos hayan tomado esta triple denominación. Entonces, los sárquicos son las personas que comen, duermen, trabajan, vuelven a casa, se van al cine, se van a pasear, se van de vacaciones, tienen hijos y mueren. Son personas que jamás se hacen una pregunta, jamás se cuestionan nada. Esos son los sárquicos. Luego tenemos los psíquicos. Los psíquicos son los que sí utilizan su mente, se preguntan cosas cotidianas, van, vienen, sacan conclusiones, resuelven ecuaciones matemáticas, le proponen matrimonio a alguien, arman proyectos de trabajo, van, vienen, viajan, compran, venden. Esos son los psíquicos. Y después están los neumáticos, que son aquellos que viven en el neuma, en el espíritu, los que se hacen estas preguntas de quién soy, qué es la vida, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el bien? Las preguntas de la filosofía. Pero no porque estudien filosofía, porque alguien puede estudiar filosofía y ser un psíquico nada más, o un sárquico, y de repente estudiarla para ganarse el pan y punto. Ser neumático significa hacerse estas preguntas profundas. Por lo tanto, salir de la mente discursiva y acercarse lo más posible a lo que llamamos el silencio. Los antiguos gnósticos pensaban que había estas tres maneras de ser y la identificaban con personas y decían: mira, ese de ahí es un sárquico, es totalmente corporal, olvídalo, ese no va a salir de ahí. De hecho, pensaban que los sárquicos ni tenías que insistir, no había caso. Los psíquicos decían: mira, aquel es psíquico, vamos a tratar de a ver si lo podemos enaltecer y llevar hacia el plano neumático, ¿no? Y por otro lado decían: no, mira, aquel es un neumático, ese sí es un profundo, ¿no? Ese es como que no hay que decirle nada, ese ya está ahí. Sin embargo, estudiando esto, yo llegué a la conclusión de que, quizá otras personas también llegaron a la misma, no lo sé, que eso ocurre dentro nuestro. Tenemos una dimensión sárquica, es decir, nuestro cuerpo y mente funcionan en un plano, en un determinado plano, a la vez que en otros, pero en ese funciona en piloto automático. Es decir, hay una especie de funcionamiento automático en nosotros, que es un funcionamiento sárquico, como tener hambre, tener sueño, este,
tener atracción sexual, cosas así que tienen que ver con un funcionamiento en piloto automático. Por otro lado, tenemos una dimensión psíquica, que es una dimensión de pensar cosas, pienso esto, pienso lo otro, siento emociones, sentimientos sobre todo, me entusiasmo con cosas, viajo, compro, vendo. Y por otro lado, tengo una dimensión espiritual, neumática, que es la dimensión de las grandes preguntas, que aunque no me las haga, en el fondo flotan y sé que están ahí. Es decir, no es que yo, no tengo dimensión espiritual, la tengo, la tengo. Lo que pasa es que quizá vivo mucho en el plano mental y me olvido de eso, no lo detecto. O vivo mucho en el plano corporal y ni siquiera me entero de lo que pasa en mi mente. Pero tengo los tres planos. Entonces, la idea que tenían los gnósticos es que el neumático no tiene que preocuparse por el sárquico. O sea que no hay que preocuparse por lo corporal, por andar queriendo lograr que el cuerpo tome... No, el cuerpo no va a tomar conciencia de nada. El cuerpo es cuerpo. Se trata de... El trabajo es sobre la psique, sobre la mente, sobre el alma. ¿Y quién hace este trabajo? El espíritu, el neumático. Nuestra parte neumática siempre está hablando, esa es la vocación, el vocare, hablando, el llamado, a la mente, diciéndole, hazte preguntas profundas, cuestiónate esto, pregúntate para qué la vida, de qué va todo esto. Entonces, se trata de hacerse esas preguntas e ir despertando a la psique. Pablo de Tarso, ya para terminar, lo definía de una manera que nos suena chocante hoy en día si lo entendemos literalmente. Él decía, las mujeres, cuando vayan al culto, deben taparse la cabeza y no hablar en público a menos que su marido, el hombre, se lo permita. Eso obviamente es como muy inquietante para cualquier pensamiento moderno. Sin embargo, si lo entendemos metafóricamente, los antiguos homologaban a lo masculino con el cielo y a lo femenino con la tierra. Por lo tanto, la psique, la mente, va a ser femenina, la mujer, y el espíritu, el neuma, va a ser masculino. Entonces, cuando Pablo de Tarso habla de que la mujer debe guardar silencio y obedecer al hombre, se está refiriendo a que dentro de nosotros, nuestra dimensión mente debe hacer silencio y escuchar a la dimensión espíritu, a las preguntas grandes del ser y a ese silencio que viene de la parte más profunda de nuestra mente. Entonces, si hacemos eso, estaríamos enalteciendo nuestra psique. La psique, la psique, o en palabras de Pablo de Tarso, la mujer, ¿no? Suena feo, pero hay que traducirlo enseguida. La mujer, como principio mental, por sí misma no puede hacer nada. Es decir, la psique, la mente, no puede hacer nada, no puede salir del brete en que se encuentra, del lío. Lo que la puede sacar es el espíritu, es el neuma. Entonces, la idea es buscar lo neumático, salir de la psique, o sea, no anularla, no se trata ni de anular la psique ni el soma, ni el cuerpo, sino en que todo esto viva a la luz de aquello, del espíritu, para pensarlo.